Mixtele.tv. Hola amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y les voy a decir algo. Hoy estoy sumamente contento y también debo reconocerlo que estoy un poco nervioso. Porque, miren, platicar con una institución del periodismo a cualquiera inquieta. Si yo recuerdo cuando era pequeño, cuando fui creciendo, etcétera, secundaria, prepa, etcétera, siempre era una persona que era un referente. Y más en estos momentos que estamos viviendo una situación bastante complicada en México, en donde las verdades son medias verdades, en donde existen verdades y hay otros datos, en donde cada vez hay más comparaciones extrañas entre lo que es el poder real y el poder divino, en donde por primera vez se compara, que yo sepa, a un presidente con Jesús, y hay quien lo minimiza, lo maximiza, pero este tipo de información que se está dando realmente también requeriría que hubiera periodistas serios, comprometidos y sobre todo, algo en este mundo que es muy difícil de encontrar, congruencia. Y hoy tenemos a un maestro del periodismo, sé que por humildad me va a decir que le baje 3 rayitas, pero no debo de reconocerlo, a un hombre que se ha conducido con verdad, con honestidad, con congruencia, con profesionalismo y sobre todo con sencillez y humildad. El maestro Ángel Verdugo. Ángel, muchísimas gracias por esta entrevista. Hombre, gracias además por esas inmerecidas palabras, hombre. Gracias y es un gusto estar aquí contigo. Vamos, libre, como dicen, como cuando mandan a un bateador, le dicen bateo libre. Órale, como venga la pichada, así nos vamos. Para adelante, tenemos experiencia ambos en esto. Ahorita tú me apoyas, mañana será quizá a la inversa. Estamos en lo mismo. Oye, ya que sacaste tú el béisbol, ¿qué te parece más que haya más presupuesto para estadios de béisbol que para quimioterapias? Mira, me parece además de un total despropósito, me parece una ofensa, porque además el presidente o López trafica con la idea de que conoce de béisbol. Es puro cuento eso. Es un villamelón del béisbol. Señor, cuando lo ves tú ahí dizque entrenando y que les enseña cómo pararse en la tercera base y cosas de esas, este hombre cree que así como sus ideas del mundo son de los años 70, piensa que el béisbol pues también es un poco de esa edad cuando él era chamaco. El béisbol hoy es prácticamente un deporte como el fútbol americano, un deporte matemático. Cuando tú como manager cambias a un bateador que seguía un bateador derecho y de repente cambias la señal y mandas a un emergente zurdo, es porque el que tienes ahí manejando todo lo que es el software y los datos, le dijeron, es que ese pitcher ante bateadores zurdos tiene un porcentaje de carreras limpias de 6 o 7, por lo tanto es fácil batearle. En ese momento la decisión del manager es bajar al bateador derecho y agarrar a un emergente zurdo. ¿Qué te quiero decir con esto? El béisbol se ha convertido hoy, incluso para algunos aficionados tradicionalistas, en algo frío por apegarse en los algoritmos, en los números, etc. Pero eso el presidente no lo sabe, no lo entiende además. Muy bien. De repente surgen a su alrededor políticos oportunistas que le dan por su lado y el béisbol para acá y el béisbol para allá. Muy bien. Los 2 estadios de los que se habla en esos 1,100 millones de pesos son el estadio Héctor Espino,
que quedó prácticamente en el centro de la ciudad de Hermosillo, capital, y el estadio Tomás Oros Gaitán en Ciudad Obregón, si bien no está en el centro precisamente, pero son dos estadios que cumplen con su función, dado el número de habitantes de ambas ciudades, y son estadios que si tú le hubieses invertido 15, 20 millones de pesos a cada uno, los habrías dejado de una calidad suficiente para seguir jugando. Porque no sé si sepas, la Liga Mexicana del Pacífico es una liga que se juega apenas 3 meses y medio, Sí. nada más. Entonces tienes 8 meses y medio, eso totalmente libre. Muy bien. Un político sonorense encumbrado obtiene recursos etiquetados cuando tenía poder para 2 nuevos estadios en zonas donde invirtiendo eso ibas a generar plusvalía. Muy bien. Está el aeropuerto, el campo nuevo de béisbol de Hermosillo y el nuevo campo de béisbol de Ciudad Obregón. Muy bien, muy bonitos, etcétera. Pero luego dices, bueno, ¿y qué hago con aquellos 2 estados viejos? Muy bien. El gobierno del estado tiene un déficit producto de la corruptela del anterior gobierno del estado, que el fondo de pensiones lo agotó. Entonces dice, ¿qué hacemos? No, pues, oye, ¿por qué no venden estos 2 estadios? Porque inmobiliariamente es un activo atractivo. Pero luego sale por allá alguien y le da por su lado, no, señor, podemos poner una escuelita de béisbol ahí, poner vestidores para escautear jóvenes, para que se vayan a las ligas mayores, y le entra el aire al presidente muy fácilmente y se embarca en eso. Entonces, resulta que el único de los 2 estadios que han comprado es el de Hermosillo, 520, 530 millones de pesos, que a la fecha nadie sabe dónde quedaron, para empezar. El de Obregón, que pertenece también al gobierno del estado, no lo han comprado porque se acabó el dinero. Pero sean 500 millones o sean 1,000 millones, es un crimen cuando tienes otras necesidades, como el caso que señalas de los niños con cáncer y otras más, vacunas, equipamiento para los médicos ahora con esto de la pandemia. Es una cosa criminal, pero no solo hizo eso, sino que se va a Guasave, donde hace mucho no hay béisbol profesional porque es una plaza muy chica, e invita a Harpelú y a los estos de Sultanes de Monterrey y quedó, hay un equipito ahí de mala calidad. ¿Y por qué es eso? Tú, acucioso seguidor de la política mexicana, casi casi es como usar guayaberas en tiempo de Echeverría o suéteres cuello de tortuga con López Portillo o pisacorbatas con Miguel de la Madrid. Es decir, si al presidente le gusta el béisbol, pues vamos a generar un programa, arriba el béis o el bienestar del béis, y ahí van 300, 500 o 1,000 o X millones. Pero dice uno, qué irresponsabilidad de esta persona cuando habiendo otras prioridades que tienen que ver con la vida de niños, esté tirando cientos de millones de pesos, escasos los recursos que además ni siquiera tenemos. Me parece una ofensa casi criminal a las familias mexicanas que tienen niños en esas condiciones, porque además esos 2 estadios, el Héctor Espino y el Tomás Oros de Obregón, no se van a remodelar, ahí prácticamente están abandonados. ¿Por qué? Porque los estadios los compró Banobras. Banobras puso el dinero y dices tú, bueno, el gobierno del estado dice, pues ya no son míos, a mí me pagaron pues hay que lo mantenga Banobras. Pero Banobras dice, no, que tú, es decir, está en el aire ese proyecto. Sin embargo, no es el único que hay en el país. Entonces, que venga este señor que se pone a batear y hay un señor ahí, Orteguita, o quién sabe cómo se llama, ahí en el campo de los tranviarios, ahí en la colonia Doctores, dice uno, es ridículo eso. Ahorita, cuando tú ves a un hombre con este físico, con un
con una panza que parece tinaco rotoplas, hacerle al beisbolista. Con 3 bateadas ya el señor ya no puede respirar, ya se cansa. ¿Por qué? O sea, es un ridículo completo. Tú platicas con alguien que sepa de béisbol y te va a decir, eso es una tomada de pelo. Eso es una no, es que yo todavía macaneo. Tú pregúntales quién usa hoy en el lenguaje beisbolístico macanear y te van a decir qué es eso. Es decir, es como te digo, un hombre que en su vida ha hecho deporte. Si este hombre hubiese hecho deporte en su vida, tendría para empezar otro aspecto físico. Sería un hombre que después de los 2 incidentes cardíacos que tuvo, pues este hombre se cuidaría en su peso, se cuidaría en su salud, su aspecto físico sería diferente. Pero tú lo ves y hoy está más obeso que cuando sufrió los infartos aquellos hace algunos años. Eso es lo que pensaría de esa faramaya y de esa escenografía que el señor quiere presentarse como un conocedor del béisbol, y una bola de sinvergüenzas a su alrededor le dan por su lado. No, sí, jefe, usted y qué bien batea usted y qué buen swing hace. No es cierto. Es un señor ya a una edad y con condiciones físicas peligrosas para andar exhibiéndose de esa manera, que lo hace además en horario laboral. Para terminar, Alejandro, con eso. Es que, Ángel, me están llegando varias preguntas y te lo comento. Échalas. Antes que nada, perdón, aquí me parece algo, me agrada mucho lo que está diciendo. Escribe la licenciada Noemí Arroyo: soy fan de Ángel Verdugo, extraño sus participaciones con Pascal Beltrán. O sea, ya te están echando porras desde ahorita. Ya, ni modo. Mira, la verdad es que puedo decir que ya prácticamente cerré esa página. Tú conoces perfectamente la relación que hay en este país. Algunos dicen que es una relación perversa, otros dicen que es una simple relación de negocios, pero la relación entre el poder político y grupos empresariales con un área mediática es algo muy viejo. Es algo muy viejo donde, y aquí tomo una expresión que dijo el presidente hará unas semanas, donde dice, es que esa área mediática la tenían como un instrumento para obtener prebendas. Quizá yo creo que es la única verdad que ha dicho en muchos, pero muchos años el presidente, lo cual es cierto. Sé de casos donde algunos grupos empresariales han tenido que crecer o adquirir un área mediática con miras a obtener, al menos que les paguen oportunamente los pasivos que tiene el gobierno federal con estos grupos. Es decir, y eso es lamentable porque en etapas como esta, donde la independencia periodística, donde el periodismo de opinión y la integridad desde el punto de vista de la empresa periodística es algo fundamental, y esa relación perversa vicia esa relación y hace que se tergiverse el papel del periodismo, Alejandro, ¿no? Entonces, yo lamento también, imagínate, 17 años en imagen desde el primer lunes de mayo del 2004. Yo estuve 2 años con Martín Espinosa, luego 11 años con Paco Sea y 4 años ininterrumpidos con Pascal. Entonces, pues eso forja relaciones y aprecios, etcétera, y colaboración profesional, aprendes a respetar a tus compañeros, y de repente te dicen, fíjate que de eso, no puedes tocar ese tema. No, pues me dedicaré a ser reportero de TV Notas, ¿no? No te dejan otra cosa. Entonces simplemente di las gracias y dije no y a otra cosa, ¿no? Entonces, a esta edad, 75 años, andarse reinventando no es algo fácil, ¿verdad? Pero cuando tienes experiencias acumuladas, y como diría el gorrón, de mejores fiestas me han corrido, pues entonces a seguirle, Alejandro. No queda otra, ¿no? Más que seguirle. Y como dicen, siempre habrá un espacio mediático donde te permitan decir tu verdad. Entonces, así es. Y hoy lo estás haciendo aquí y lo celebro. Ángel. Y muchísimas gracias. No, otra de las cosas que me llama la atención es que dicen que si hay un deporte anti-yanqui y comunista es
supuestamente el béisbol, ¿no? Lo ha hecho Fidel Castro, lo ha hecho eventualmente Chávez, Hugo Chávez. entre otros. En ese sentido, la pregunta es, ¿México es de izquierda, de derecha, con este gobierno? De centro. ¿O qué? No, pues sí, Mira, extremo izquierdo, creo, extremo derecho, ¿qué? o como dijo alguna vez López Mateos, dice, este gobierno es de extrema izquierda dentro de la Constitución. Mira, una de las cosas que a mí me sorprende es cómo insistimos en usar clichés que han sido rebasados por la historia. Señalar que este partido o este personaje o aquel es de izquierda, si estuviéramos en la época donde estaban los defensores del Ancien Régime en Francia y por otro lado los que estaban queriendo acabar con ese viejo régimen, y porque unos se sentaron a la derecha y los otros a la izquierda, se generó ese calificativo. Tú dices, bueno, pero resulta que estamos en el siglo XXI, donde los parámetros para definir las posiciones ideológicas o la visión de los políticos y de las personas en general tienen que ver con cosas completamente diferentes a aquellas. Tiene que ver con cuál es tu posición respecto a las economías abiertas, por ejemplo. ¿Cuál es tu posición respecto a la incorporación a la globalidad? ¿Cuál es tu posición respecto a poner en primer lugar al sector privado como inversor fundamental y creador de fuentes de empleo permanente? Y tu función como gobierno sería generar un piso parejo, hacer respetar la ley sin distingo alguno y estar contribuyendo con iniciativas, con reformas a la ley o nuevas leyes para generar, repito, un piso parejo, una facilidad para invertir y hacer que los trabajadores reciban en un determinado momento un salario acorde con lo que aportan a la empresa. Y eso nada tiene que ver con la izquierda y la derecha de hace siglo y medio, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que López Obrador es, más que un hombre de izquierda o de derecha, es un hombre ignorante de la historia. Es un hombre que se quedó en los años 70 del siglo pasado, en el mejor de los casos. ¿Y cómo eran los años 70 en México? Un país con una economía cerrada, aislada del resto del mundo, pero además ese aislamiento era consciente, Alejandro. Nos enorgullecíamos de que estábamos aislados del mundo, pero también era un país con un modelo económico que planteaba que el gasto público era el instrumento fundamental para crecer. Ese era el México de los 70. También en la parte política era un gobierno autoritario que controlaba y concentraba en el jefe del Ejecutivo todo el poder legislativo y también el poder judicial. López tiene esas ideas. López no es de izquierda, no es de derecha, es un hombre caduco, con ideas caducas. Pero en algunas cosas vive todavía a principios de los años 60 con López Mateos y en otros, en los años 34, 40 o 38, si quieres tú ponerlo de esa manera, con el presidente Lázaro Cárdenas en materia de petróleo. Pero además es una ignorancia completa en relación con las grandes transformaciones que se han dado en el mundo a partir quizá de los primeros años de la posguerra, a partir de los años 50. Cuando tú comparas lo que era Taiwán y Corea del Sur en 1953, cuando termina la guerra de Corea o se firma un acuerdo para detener el estado de guerra, y ves lo que hoy es Corea, en ese momento dices, pero si nosotros estábamos mucho mejor que ellos. Y luego si te vas a Taiwán, es abismal la diferencia. En 1949, cuando Chiang Kai-shek huye de lo que llamaban en aquel entonces China continental o la República Popular China, allá por marzo, abril del 49, Taiwán o Taipei o Formosa, como quieras,
Era una aldea de pescadores, Alejandro. Y ve lo que es Taiwán hoy. Entonces dices, ¿pero cómo es posible? Lo pudieron hacer. Ahora, si te vas a revisar la historia de los últimos 40 años en la República Popular China, a raíz de aquella frase de Deng Xiaoping, no importa el color del gato con tal de que case ratones. Y dices, en 40 años, vea lo que ha hecho. Claro, alguien dirá, es un régimen dictatorial, partido único, etcétera. Pero lo que se muestra es que hay decenas de países, no nomás esos que mencioné, que de estar en la casi miseria o un país destrozado al fin de la Segunda Guerra Mundial, ve lo que han hecho. ¿Cómo? Trabajo, ahorro, vida frugal, pero también con liderazgos con una visión de futuro, Alejandro. México, con esa aparente paz y democracia, la dictadura perfecta que llamó Mario Vargas Llosa, pero hemos vivido aferrados al pasado y con una actitud que lo que aprendemos es a temerle al futuro y entronizar, idolizar al pasado. Y hoy, si tú revisas los héroes de este gobierno, son de antepasado, y el más avanzado sería de pasado, que sería Lázaro Cárdenas. Ese es el gran problema. López no es ni de izquierda, ni de derecha, ni de arriba, ni de abajo, ni de centro. Es un hombre con una mentalidad aceda, caduca, y cree que puede replicar ese pasado que ha inventado, porque el desarrollo estabilizador que él idolatra no fue eso que él dice. Hay estudios serios, hay un gran estudio que hizo el doctor Francisco Gil Díaz cuando era un investigador en Banco de México, que es un trabajo demoledor porque exhibe las grandes deficiencias estructurales del salario, del desarrollo estabilizador. Eso lo desconoce López porque no le entiende. No tiene el bagaje intelectual ni el instrumental teórico aprendido para poder entender problemas complejos. Es un hombre rudimentario, es un hombre un poco como el feraz trópico mexicano, es poco elaborado, muy simplista en sus planteamientos. En esas condiciones, pues, yo creo que es faltarle al respeto, a la inteligencia, decir que López es de izquierda, pero también es una falta de respeto decir que Marcelo Ebrard es de izquierda, o que Ricardo Monreal, o que Julio Scherer, o Junior, por supuesto, o que Mario Delgado, o que este o el otro, no son de izquierda, son un rebaño de oportunistas y de sinvergüenzas que están medrando, echándole aire, quemándole incienso al nuevo poderoso en turno. Eso es lo que pienso, Alejandro. Oye, Ángel, y una pregunta, dentro de ese nuevo poderoso en turno, yo también estaríamos hablando aquí también de la Biblia, ¿no? Porque ya hasta lo han señalado como Jesús, ¿no? Y bueno, otros eso, lo han minimizado, ¿no? ¿Qué opinas de las personas mira, que lo dicen? tocas un tema, Alejandro, que da vergüenza que alguien que se dice analista político y la otra influencer caigan en esos excesos de abyección. Yo entiendo que digan, de acordar aquellos títulos que les ponían al candidato que se paseaba por el país, el cachorro de la revolución y esto y el otro. Pero ya cuando una persona, que además es un joven que tiene toda una carrera política en principio por delante, diga que López Obrador se parece a Jesucristo. Y luego, pues no falta el víbora que diga por ahí, pues a ver si no termina como terminó el verdadero Jesucristo, diría alguien, ¿verdad? Pero las personas que profesan esa religión y que tienen a Jesús en alta estima y toman en cuenta lo que dijo, los planteamientos, todo lo que rodea a ese personaje, pues no han de estar muy contentos cuando un abyecto como es el señor Atolini se lanza comparando a Jesús o a López Obrador con Jesús. Pero lo peor aquí, Alejandro, es que él mismo ha hablado. A Jesús lo persiguieron por ayudar a los pobres, lo espiaron también. ¿Por qué? Porque él dice ayuda a los pobres y se siente espiado también.
Pero luego llega esta joven influencer o lo que sea, entre chusca su frase o no, bueno, dice, es que se parece o no se parece, alguna cosa así, porque este llenó más veces el Zócalo que aquel. Haciendo chacota de algo, Alejandro, que me parece una falta de respeto para decenas de millones de mexicanos que tienen una veneración o una en alta estima al personaje de Jesucristo, su ejemplo, lo que hizo y lo que representa para la fe católica. Me parece un exceso imperdonable, pero que al mismo tiempo exhibe el nivel real de abyección, de actitudes lacayunas de estos personajes que ahorita todavía este señor Atolini hace poco estaba en el Seguro Social, tengo entendido como empleado, no sé ahora en calidad de que ande por ahí, pero me parece pues un exceso y sin embargo eso lo que deja ver es la ignorancia, la chabacanería y la falta de respeto de estos dos personajes, Atolini y la otra señorita Veloz, creo que se apellida, Sí. ellos dos. Es imperdonable ese tipo de expresiones, pero eso revela la catadura moral y la calidad que tienen como políticos o aspirantes a políticos. Ángel, has hablado de una palabra que me encanta, respeto. En estos momentos, ¿el gobierno a qué respeta? Mira, yo creo que este gobierno ha perdido incluso el respeto a sí mismo. Mira, tú y yo, como diríamos, no nos cosemos al primer hervor. Es decir, hemos visto cosas, hemos visto a varios presidentes desde que eran candidatos, su actuación, y yo no encuentro uno que haya despreciado tanto la investidura presidencial como el que tenemos. Este hombre no tiene conciencia o una noción mínima de lo que debe ser el respeto a las instituciones, a la institución presidencial, pero también el respeto al ajeno, al que difiere de nosotros en cuanto a visión del mundo y en cuanto a posiciones políticas. Él, como populista que es, él busca adversarios para hacerlos ver como los malos, como los perversos, hipócritas, rateros, sinvergüenzas, los fifíes, para que esa masa babiante que lo sigue y desde su ignorancia acepte juicios que son juicios pedestres, simples para personas que desde los años 40, quizá del siglo pasado, han sido educados para abdicar de una capacidad crítica que es el elemento fundamental del ciudadano para convertirse en siervos con ese, en lacayos del poderoso en turno. Yo les llamo, son las manos más rápidas del oeste. Así como en el oeste había el muchacho que sacaba la fusca rápido, aquí lo que dejan ver es la mano más rápida y la extienden para la dádiva miserable que les da el poderoso. Y llegan a creer que esos recursos se los manda él, no. Como tú bien sabes, son recursos que el gobernante obtiene de la sociedad, de los contribuyentes, y los tira, los dilapida en aras de construirse una popularidad que en cuanto abandona el poder, en ese momento o no se acuerdan de él, o donde lo ven, le ladran, como el caso de López Portillo, o le silban, o incluso le impiden pararse en un lugar público y tiene que salirse por el coraje o por el rechazo, para no decir odio, que le tienen los ciudadanos. Por eso pienso que el actual presidente ni siquiera tiene respeto de él mismo en la calidad de jefe de Estado y jefe de gobierno. Eso es lo que... Ángel, has hablado, cada palabra que dices de repente tiene un significado muy interesante y profundo. Estoy tomando algunas de lo que estás comentando. Has dicho siervos. ¿Qué opinas de los siervos de la nación? Bueno, antes le llamábamos de otra manera, pero los siervos de la nación es el viejo recurso del PRI en aquellas épocas del dorado autoritarismo.
utilizar los recursos públicos para contratar, porque algunos ni siquiera les pagan o andan batallando para que les paguen, para recabar información del elector, sea su credencial, su número, domicilio, etcétera. Y son los instrumentos cuya situación, al menos en términos administrativos, se desconoce desde antes de la toma de posesión de este gobierno. ¿Te acuerdas tú que ellos supuestamente empezaron a hacer los censos antes de la toma de posesión para los beneficiarios? 2 años y meses después, no hay un solo censo creíble, no hay reglas de operación en esos programas, de tal manera que puedes tener tú a un número de fallecidos y alguien está cobrando ese dinero, por ejemplo. No sabes dónde están encuadrados en la administración pública. El personaje responsable de este programa, un señor de apellido García, si no estoy equivocado, trabaja en las penumbras. No se sabe si es dirigente de Morena o es un alto funcionario de presidencia o un hombre con mucho poder dentro de la estructura de la Secretaría del Bienestar. Estos hombres de los siervos de la nación, pues son polifacéticos, son casi hombres del Renacimiento, porque de ser personas que levantaban un censo, ahora son aplicadores de vacunas. Dice uno, ¿cómo cubren terreno? Para usar un término beisbolístico, diríamos, parecen shortstops, cubren mucho terreno estos muchachos. La verdad es que cuando este gobierno se vaya o cuando ya se les agoten los recursos, más que lo que ya escasean, en ese momento los van a desbandar y cada quien irá a ver cómo se acomoda. Y te voy a citar un solo ejemplo de algo más o menos parecido a esto. ¿Te acuerdas tú, previo a los Juegos Olímpicos de 1968, que se creó un cuerpo en la regencia o en el gobierno del Distrito Federal para cuidar las instalaciones del gobierno del Distrito Federal, los famosos halcones? Cuando ya terminó eso, pues dices, si ya tengo aquí a 400, 500, 800 encuadrados de forma militar, porque sus dos jefes o comandantes eran militares ambos, un coronel y un teniente coronel, pues los utilizo. Y te has de acordar lo que pasó el 10 de junio del año 1971. ¿Qué quiero decirte con esto, Alejandro? Que tú formas un cuerpo, los financias, los entrenas para un fin específico. En este caso, los servidores de la nación, para andar levantando censos, andarle haciendo a la operación electoral. Terminan las elecciones, habrá otra vez en el 2024. Y dices tú, bueno, ¿y qué hago con ellos? Si ya los tengo ahí, ya los conozco, ya sé cómo operan, pues entonces los continúo empleando para que espíen, para que se coloquen en ciertas áreas y en un determinado momento sepan qué piensa la gente, etcétera, etcétera. Ese va a ser el fin de estos que van a terminar sirviéndole al político, a tal gobernador, que ahí te mando 100 servidores de la nación y van a empezar a operar, a andarse inmiscuyendo en oficinas públicas de espías, etcétera. O simplemente van a ser informadores del nuevo CISEN, como ha sido el caso de muchos de esos jóvenes. No veo otro futuro para estas personas que en muchos casos, por desgracia para ellos, provienen de sectores que podríamos calificar como el lumpen. Personas sin educación, muchos de ellos sin futuro, y que no les queda más que aceptar la dádiva que les tiran mensualmente en el mejor de los casos. Ángel, ¿qué opinas de tantas? Si hay alguien que ha destacado en esto que se lleva del sexenio, es el poder militar, el ejército. ¿Qué crees que es lo que va a pasar con el ejército con tantas atribuciones? ¿Para qué? Fíjate, seguramente leíste aquella entrevista larga que el presidente concedió al periódico La Jornada. No me acuerdo si fue junio o julio del año 2019. Y hay una pregunta ahí que le hace uno de los editores o de los ejecutivos de La Jornada. Y le dicen, ¿y qué piensa usted de las Fuerzas Armadas?
Y contestó el presidente con una ingenuidad digna de mejor causa: si por mí fuera, las desaparecerías y nos quedaríamos nada más con una Guardia Nacional. Muy bien, hasta ahí quedó la declaración. Sin embargo, un ejército, tú lo puedes desaparecer utilizando varias estrategias. Una es recurrir a una modificación constitucional, declarar que México es un país pacifista, que no requiere fuerzas armadas porque tiene relaciones amigables, amistosas con el resto del mundo. Desapareces eso y encuadras a algunos de ellos en las policías municipales, estatales, etc. Esa es una forma. Pero hay otra más perversa, Alejandro. Los sacas de sus tareas consustanciales, sus tareas sustantivas, y los conviertes en albañiles, en electricistas, en operadores de maquinaria de la construcción, en constructores de sucursales bancarias, en contratistas para tramos de un ferrocarril, construir un aeropuerto, etcétera, etcétera. Ahora hasta vacunas van a aplicarse, nos ha dicho. De esa manera, tú sacas a decenas de miles de integrantes de las Fuerzas Armadas y los mandas a realizar actividades que realizarían mucho mejor los civiles, por ponerlo de alguna manera. Y dejas descubierto un flanco que es el combate a los grupos de la delincuencia, por ejemplo. Ve el incremento, acaba el comandante del Comando Norte de los Estados Unidos, acaba de declarar hace 3 o 4 días que el 30% del territorio nacional está sometido al poder y al control de grupos criminales que se dedican al narcotráfico, trata de personas, extorsión, derecho de piso, etc. ¿Por qué? Porque hasta ahorita no he sabido que los chanclazos funcionen para combatir a estos delincuentes. Tampoco acusarlos con las mamás, con las abuelitas. Dicho de otra manera, estamos ante un gobierno que prácticamente otorga en la práctica una impunidad, una complicidad peligrosa, porque ellos van ganando terreno, van ganando terreno. Ve cuántos presidentes municipales han asesinado en los últimos 2-3 meses y espérate que estén definidas las candidaturas a presidentes municipales, que es lo que les interesa, y vas a ver la carnicería que va a ser. Ahora, en esas condiciones, alguien esperaría, no, ya el ejército lo acabaron. Y aquí hay un error que vale la pena señalar, Alejandro. En todo país, al margen de el régimen político que tenga, el ejército, las fuerzas armadas siempre serán, en el momento crítico, en el momento decisorio, el ejército, puntal del Estado, en este caso el Estado mexicano. Y te voy a dar un ejemplo reciente y muy sencillo. Ya ves lo que pasó con este cuarto intento, tercer intento por reelegirse de Evo Morales y el fraude que cometió, vergonzoso, ostensible, etc. Salen a la calle 1.800.000 bolivianos, que prácticamente era casi el 20% de la población de ese país. Muy bien. La orden de Evo Morales, ¿cuál fue? Oiga, tráiganos, vamos a negociar, vamos a... No, a reprimirnos. ¿Y qué sucedió en ese momento, Alejandro? Fuerzas armadas y fuerzas policíacas se unen. Señor, fírmele aquí, por favor. Su tiempo se acabó. Afuera. Y te doy algo que es más literatura que cosa real. Luis Espota escribió en los años 70 una obra que vale la pena releer en estos momentos, que se llamó La costumbre del poder. Fueron 6 títulos. El primero, retrato hablado, palabras mayores, sobre la marcha, el primer día, el rostro del sueño y la víspera del trueno. En este último volumen, el sexto, las últimas 90 páginas, se describe la mecánica de algo parecido a lo que sucedió en Bolivia, donde la oficialidad joven molesta por
el rumbo que estaba tomando el país con una gobernación desordenada, irresponsable del que es presidente ahí, que es un señor Ávila Puig o Ávila Push, llegan al despacho presidencial y le dicen: señor presidente, aquí está la lista de los nuevos funcionarios. Usted va a seguir siendo presidente, pero nosotros vamos a gobernar. ¿Qué futuro veo para este país ante esto que preguntaste y lo que te he dicho? Algo intermedio en eso. Aun cuando hablar en México de que el ejército podría hacer eso es tabú, pero la verdad de las cosas están llegando a un punto, Alejandro, donde no hay otra fuerza, porque ya ves los empresarios el papel tan triste que están haciendo. Y yo me acuerdo, en estos días he recordado, cuando Isabelita Martínez, viuda de Perón, accede o tiene acceso a la presidencia de Argentina cuando muere Perón, y tenía tras de sí al brujo López Rega. Era un desastre aquello. La AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, asesinatos, etcétera. Y amplios sectores de la población argentina le pedían al ejército que pusiera fin a ese desorden, a ese desastre. No digo que vaya a pasar lo mismo, pero algo va a suceder. No sé qué es, Alejandro, lo reconozco mi ignorancia, pero este país, por su tamaño, por su participación en la globalidad, por sus áreas económicas modernas frente a vastas regiones de atraso, de marginación, hay que tomar medidas drásticas, radicales y medidas siempre impopulares y dolorosas. La verdad es que el presidente, desconocedor de la historia, está estirando demasiado la liga. Y yo veo que quizá más temprano que tarde lleguemos a un rompimiento de ese delicado equilibrio que es la gobernación. No sé, repito, lo que pudiera suceder, pero no veo un final feliz para esto que estamos enfrentando, Alejandro. Ángel, curiosamente, con los malos, con los, pues, ¿qué te diré? Con los bandoleros, iba a hablar con sus, iba a reclamarle a sus mamás, o mejor dicho, iba a hablar con sus mamás para que acusarlos. Y curiosamente, con el Poder Judicial es investigaciones. Que es cierto, ha habido ya un contexto muy fuerte y sobre todo respuestas nacionales e internacionales de todos. ¿Cómo ves esta situación? Perdóname, pero que se me hace inconcebible. Mira, una de las cosas que tiene positivas la integración a la globalidad o la incorporación voluntaria a la globalidad es que ya tienes que jugar con un conjunto nuevo de reglas. Cuando éramos una economía cerrada, antes de 1987, el presidente de la República podía hacer y deshacer, y el efecto internacional y sus consecuencias eran mínimas o nulas. ¿Te acuerdas tú en 1964, cuando ya casi al final de su sexenio, López Mateos le ordena al ejército masacrar a la familia de Rubén Jaramillo, dirigente campesino de Morelos, su esposa embarazada y a otros integrantes de su familia? No pasó nada. El 68 mismo, 39, 40 muertos, etcétera. Y la comunidad internacional, pues sí, algunos criticaron, pero no pasó nada. Pero ¿qué pasó cuando la crisis que provocamos por nuestro error de diciembre, te acuerdas del efecto tequila? Claro. El mundo tembló, el mundo presionó. Acuérdate lo que hizo Clinton en aquel paquete que armó de 52,000 millones de dólares para salvar a México de una situación que era insostenible. Es decir, ya no estábamos ante algo que México hacía y no tenía respuesta allá. Hoy estamos en una situación todavía más complicada. ¿Por qué? Porque México es un actor más importante en la globalidad que hace 30 o 40 años. México hoy, en algunas cosas, la industria automotriz, por ejemplo, somos un actor de primer nivel. La industria del automóvil en Estados Unidos, no voy a decir que depende totalmente de nosotros,
pero sí te puedo decir que en buena parte depende de las plantas ensambladoras o de los autoparteros mexicanos. Es decir, ya la interdependencia, esa integración en las economías hace que si ahorita un grupo de bandoleros bloquean un oleoducto en Nigeria, país de la OPEP, en menos de 2 o 3 minutos el barril de petróleo de los crudos marcadores se dispara y afecta también el precio de la mezcla mexicana de petróleo. Es decir, ya ahorita no hay hechos aislados en el mundo. Hoy ya no hay decisiones que nadie tome en cuenta, ¿no? De repente se da un conflicto en Honduras o en Salvador o en Guatemala y eso tiene un reflejo en Washington. ¿Por qué? Porque inmediatamente van a ver, miden ese conflicto en las decenas de miles de migrantes que van a presionar la frontera con México. Algunos van a pasar y llegarán a presionar la frontera de los Estados Unidos, su frontera sur. Entonces, hoy el presidente no entiende esas cosas. No entiende que ese concepto que maneja de la soberanía es del siglo XIX, Alejandro. Eso ya pasó, eso ya es historia. No vienen los norteamericanos a supervisarnos porque somos un país soberano. A ver, señor, no es un problema de supervisar, es un problema de compromisos de dos gobiernos frente a un problema común. Eso es colaboración, eso es interdependencia, eso es apoyo, porque si en un determinado momento nosotros abrimos la frontera y empiezan a entrar terroristas, empiezan a entrar explosivos, armas, y por desgracia llegare a suceder con esa gente y con esos elementos, algún atentado, alguna cosa en Estados Unidos, las presiones que se dejarían sentir, no quiero ni imaginarlas, Alejandro. Eso tan sencillo, tan de sentido común, no lo entiende nuestro presidente. Pero sí lo entiende Ebrard, pero no se atreve a decirle, presidente, estás mal, esto nos va a acarrear consecuencias. Y hay varios que entienden las consecuencias. El secretario de Hacienda de mentiritas que tenemos entiende las consecuencias de algo como este aumento en las ayudas producto de las dádivas que se les entrega a los adultos mayores, pero no se atreve a decirlo. Los cálculos ya hablan probablemente de 1,5 puntos del Producto Interno Bruto que va a significar para el gasto público ese incremento. Estamos hablando de cantidades de cientos de miles de millones de pesos, Alejandro, y de dónde van a salir esos dineros. Es decir, todos esos elementos configuran a un país como México con ramificaciones con Estados Unidos y Canadá por razones obvias, el TEMEC, pero también con nuestros socios principales en materia de inversión de Europa, España, Alemania, Francia, el Reino Unido, o con China, Japón, Corea. Tenemos una relación con 8 o 10 de los principales países del mundo. No podemos ignorar eso. Y cuando tienes un presidente que dice, no, mejor que vaya Marcelo a hablar. No, señor. Tiene que ir usted como jefe de Estado. ¿Por qué no va él? Nuestro presidente tiene un complejo de inferioridad, Alejandro, que es preocupante. No solo porque no habla inglés, sino porque ni siquiera habla español. No tiene claridad de los problemas que enfrenta el país, mucho menos de las causas que los han generado. Todo esto configura una visión hacia adentro, pero de lo más aceda, caduca, que en estos momentos hasta países pequeños, pequeños en superficie, en población, no pequeños en importancia política, un país como Ecuador, por ejemplo, Perú, la misma Bolivia, los países de Centroamérica, Panamá, que hoy es un gigante como centro financiero, por ejemplo, y nosotros ve en qué condiciones estamos. Es decir, estás construyendo una central camionera que da vergüenza y la quieres vender como el aeropuerto más importante del mundo que se está construyendo. Y luego sale por allá algún columnista que dice que la tecnología que ahí se está instalando es la más avanzada del mundo. Dices, no puede ser esto. Entonces,
Estamos ante una situación delicada por definición, Alejandro. Y ahí es donde entra el periodismo libre de opinión, el periodismo que debe de decir esas cosas, que debe exponer eso que podríamos decir, esas lacras en la gobernación, pero eso le molesta al presidente. Porque esas críticas fundamentadas, sea de una persona, un reportero, un opinante, o también de alguna organización de la sociedad, y dice, son para atacarme, perdieron sus privilegios, ya se les acabó, etcétera. No, presidente, no se equivoque. Esas personas criticaron a Peña, criticaron a Calderón, a Fox y a Cedillo y a los anteriores. ¿Por qué? Porque es su función señalar lo que falla en el gobierno con miras a exhibirlo y que se corrija. Ese elemento tan sencillo no lo entiende el presidente y los que a su alrededor lo entienden, callan. ¿Por qué? Porque si hablan los va a correr y pues tú sabes que la búsqueda del cheque cada quincena para esas personas es lo fundamental y la dignidad la dejan en su casa. Fíjate, Ángel, tengo más de 15 preguntas, pero nada más me quedan 8 minutos. Es insólito la respuesta que ha tenido la gente para escucharte. Y Muchas gracias. Te voy a invitar más seguido porque la verdad te agradezco. Mira, te voy a decir varias preguntas. La primera, así nada más, digo nada más para que consideres Perfecto. Cuáles se quedan en el tintero. ¿Habrá una nueva constitución de continuar esta situación? No. Bueno, segundo lugar, ¿qué opinas de 3 candidatos? Salgado, Clara Luz y la de Campeche. Aquí nada más dice. Las 3, si las 3 o los 3 los pones en una licuadora, no haces uno solo más o menos decente. Los 3 impresentables. La de Nuevo León, su ignorancia evidente. La segunda, de Campeche, impresentable por su servilismo, su abyección, y también, me voy a ver aquí mal, pero diré, por su presencia física, que creo que procedería una demanda al cirujano plástico que la hizo así. Y en el caso de Salgado Macedonio, ¿qué podría agregar cuando él mismo declaró? Todo lo que digan de mí es cierto, hijo. Es decir, son impresentables los 3 y qué mal que los 3 sean candidatos del mismo partido. ¿Ebrard, Monreal o Sheinbaum? Ninguno de los 3. ¿Reelección? Ahora, ¿por qué? Sí. ¿Por qué? Ebrard es una persona que, pues seguramente él en su cabecita loca y madura piensa que va a ser el candidato. Sin embargo, él tiene a los ojos de los cercanos al presidente y de él mismo, el pasado salinista, él se forma, pues él era el que le sostenía el portafolio a Manuel Camacho, que en paz descanse, el salinismo, un hombre priista, un hombre que tuvo que irse de México casi 6 años, porque si no Mancera lo iba a meter a la cárcel por la línea 12. Es un hombre que ha debido construir un closet más grande porque tiene muchos esqueletos en el closet. En el caso de Monreal, es un hombre que tiene priista de toda su vida, y lo es ahorita en sus modos de hacer política, de operar, su perversidad. Es un hombre que tiene una carrera propia al margen de López Obrador. Es decir, él esencialmente no le debe su carrera política a López Obrador. Quizá podría decirte incluso que es más lo que le debe el presidente a Monreal que Monreal al presidente. Sin embargo, le entró el aire ya, como dice un buen amigo que le entiende a esto de la política, dice, mira Ángel, en política el aire no molesta y no cuesta. Y Monreal cree que va a convencer al presidente de que él debe ser candidato. Pero previendo eso, pues ya impulsó ahí al senador suplente Pedro Aces para tener su partido en caso de que Morena no le favorezca. Y en el caso de la anticientífica Sheinbaum, es lamentable porque no tiene personalidad propia, aparte de que es una persona sin carisma, aburrida. Te recuerdo una respuesta que dio el Cordobés a una entrevista ya por los años 60. Le pregunta a la reportera Matador, le dice,
¿Qué se necesita fundamentalmente para ser torero? Parecerlo. Es lo mismo en México. Hay que parecer presidente y con todo respeto, pues quizá parezca una maestra, una investigadora, dando una conferencia y un pizarrón, etcétera, pero no tiene facha de eso. Sin embargo, es la favorita del presidente. ¿Por qué? Porque piensa que es un muñequito que puede manejar como títere de una carpa. Eso pienso de esos tres. ¿Reelección? ¿La qué, perdón? La elección del de este junio. No, reelección. Reelección, no, reelección tampoco. Ok. No, ajá. Ángel, bueno, es un tema que en estos años y en este gobierno no merece ni tocarse. Ok, Ángel, te voy a pedir un favor. Tengo muchas inquietudes y te pediré el favor que si luego tienes tiempo, tengamos una segunda parte para ahora sí seguir con este. Con mucho gusto. Nos ponemos de acuerdo, puede ser la semana que entre, Semana Mayor, ¿verdad? Vas a estar trabajando. Aquí trabajamos siempre, claro que sí. Bueno. Entonces, ¿qué te parece si nos ponemos de acuerdo para ver si puede ser o lunes, martes o miércoles uno de esos días? Excelente. Y desahogamos estas preguntas y las personas estarían invitadas, nos pondríamos de acuerdo hora y fecha, y quizá ahí como baja la actividad, pues quizá podríamos dar 2 horas y desahogarlas con más calma. ¿Sí te parece? Excelente, Ángel. Y bueno, ya sabe público, no nos despedimos esta vez de Ángel, lo dejamos para continuar próximamente y no únicamente. Ángel, gracias por tu confianza y por tus palabras. Hombre, gracias a ti. Y además te felicito, un estudio precioso, además, y a seguirle, no quedó otra, Alejandro, a seguirle. Gracias, Ángel. Órale, pues. Gracias a ustedes que nos han seguido. Gracias. Gracias, hasta la próxima, amigos. Astele.tv